Señor Ministro, dar la bienvenida al congresista Meléndez, al congresista Oliva, también saludar la presencia del congresista Gilbert Violeta, Luis Eberico y congresista del Águila. La congresista Tania Pariona, en relación al pedido que había hecho, el pedido que había hecho de poder sustentar el proyecto de ley que se presentó 4542, que tiene que ver con el artículo 21 que se está debatiendo en relación a la representación indígena. El ministro ha insistido en el tema de paridad y alternancia, que es también motivo de la sesión. Entonces vamos a conceder en el pedido que ha hecho la congresista Tania Pariona y luego sigue el rol de oradores. Se ha anotado ya la congresista Alejandra Aramayo, y si otros que desean u otras que desean anotarse me lo comunican para ir abriendo la lista. Congresista Tania Pariona, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, el pedido que he hecho refiere justamente a que en el proyecto de ley 4186 presentada por el Ejecutivo, y específicamente en el artículo 21, se hace referencia a los escaños reservados, en este caso para peruanos en el exterior y pueblos indígenas. Sin embargo, en la presentación no hemos podido escuchar al respecto. Sin embargo, creo que es una oportunidad valiosa para no dejar de lado la discusión, tanto que hay una propuesta de ley. En realidad hay otras 3 iniciativas de ley respecto a participación política de los pueblos indígenas, pero quiero referirme a esta última mencionada del proyecto de ley 4542, que es una iniciativa impulsada por las organizaciones indígenas a nivel nacional, y que la hemos hecho nuestra, congresistas desde la bancada del Nuevo Perú, también la bancada del Frente Amplio y otros congresistas de manera independiente, como el congresista César Villanueva. Y lo primero que hay que decir es que el último censo del 2017 señala que el 25% de la población peruana se autodetermina, se autoidentifica como parte de un pueblo originario, siendo así un aproximado de 5 millones de pueblos indígenas. Asimismo, también la población afrodescendiente, estamos hablando de un porcentaje que no es minoritario, o sea, estamos hablando de por lo menos el 30% en total si consideramos incluso indígenas y afrodescendientes. Y la pregunta es cómo una población que además preexistimos antes de la conformación del Estado peruano, no podemos estar incorporados dentro de la representación política. Yo ayer asistí a un seminario internacional organizado por el Jurado Nacional de Elecciones y realmente he quedado sorprendida porque experiencias como la de Chile, Argentina, México y Colombia, todas en sus presentaciones al menos hacían la mención respecto a los pueblos originarios y su participación política en sus países. Y en la nuestra termina siendo, digamos, no prioritaria, no mencionada. Pareciera que tenemos un Estado que termina invisibilizando a los pueblos indígenas. En ese sentido, presidente, creo la necesidad de abordar el tema, ya que la propuesta de ley 4542 lo que plantea es que se pueda tener esta representación indígena proporcional a la cantidad de población electoral. Y estamos hablando de millones de indígenas. Se habla de escaños indígenas que deben ser ocupados respetando la alternancia y la paridad. Y esto sí tiene que ver mucho con lo que vamos a discutir en adelante. Y para nosotros, los pueblos indígenas, es fundamental que la representación dentro de un estamento como la del Poder Legislativo se dé. Y no es por gusto el pedido, sino porque periodo tras periodo, y vamos a estar celebrando 200 años de república, cuando en realidad los pueblos originarios estamos mucho más antes que los 200 años, tendríamos que hablar de los 500 años de resistencia, no hemos tenido una representación efectiva. Desde la participación de la hermana Paulina Arpasi, Hilaria Supa, Claudia Covari,
así como María Sumire, en este periodo, el congresista Horacio Pacori, que es del pueblo aymara, mi persona como pueblo quechua, la verdad es que no somos muchos, y si hacemos referencia, por ejemplo, a la población amazónica, el congresista Nayab, que fue el único en el periodo anterior representando al pueblo de la Amazonía, cuando son más de 48 pueblos indígenas que ocupan esta gran parte del territorio nacional. Entonces, presidente, nos parece fundamental tomar en cuenta en este artículo 21, en donde se hace referencia a los escaños, remitiéndonos a el resultado del censo nacional. Pero por otro lado también respetar las formas propias de organización que tenemos los pueblos originarios. En el Perú tenemos organizaciones nacionales representativas y hay formas propias de elección, por ejemplo, que se viene practicando a la fecha, y que esas también puedan ser un elemento adicional respecto a quiénes son los representantes que deben llevar la voz de sus pueblos ante un parlamento. Eso en esencia plantea nuestra iniciativa de ley, que quiero además mencionar que no es, digamos, algo nuevo. Ya en el artículo 92 de la Constitución Política del Perú, que es el único artículo en la que se habla de la participación política de los pueblos indígenas en los gobiernos regionales y municipales, que es la única que permite tener actualmente el sistema de cuotas del 15% para gobierno regional y municipal, pero lamentablemente el 15% hoy no ha determinado siquiera la participación efectiva de los pueblos indígenas, y las cuotas, compañeros, colegas, las cuotas son ya caducas para estos tiempos. Es realmente insuficiente y no garantiza la representación ni de las mujeres ni de los pueblos originarios en el nivel de igualdad. Por eso, presidente, el énfasis que hacemos es que este proyecto de ley sea realmente tomado en cuenta en términos que la paridad y la alternancia y la participación de los pueblos indígenas, respetando este mecanismo, pueda estar incorporado, y que no es justo que se nos asigne un solo escaño siendo más de 6 millones de pueblos originarios en nuestro país. No puede ser posible teniendo Colombia, México, Guatemala, Ecuador, Bolivia, ni se mencione, tienen ya participación indígena, digamos, en términos sustantivos. Eso sería la presentación de momento, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Tania Pariona. Recuerdo que cuando el ministro de Justicia y el primer ministro vinieron en la primera presentación, sustentaron efectivamente por qué debería ser uno, y creo que la iniciativa que ha sustentado ahora la congresista Tania Pariona menciona la importancia también de abrir ese debate y considerarlo. Tiene el uso de la palabra la congresista Alejandra Aramayo y luego el congresista Gilbert Violeto. Gracias, presidente. Quiero saludar al ministro de Justicia que nos acompaña. Colegas, muy buenas tardes. Para mí es importante que se acote el debate respecto a paridad y alternancia, porque es un tema que me permite desarrollar algunos argumentos que tienen que ver con un tema principista, un tema para mí sustantivo, y que quizás me distancie de la bancada que formo parte, pero que es importante hoy poder desarrollar. Fíjese usted, señor presidente, el año de 1996, en el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori, se crea el Ministerio de la Mujer. Fuerza Popular tiene un arraigo fundamentalmente popular, con un tejido social en los estratos D y E del país, donde gran colchón que nos respalda está constituido por mujeres, dirigentes del vaso de leche, de comedores populares, de organizaciones que vigilan el tema de seguridad ciudadana y otros más. Quizás esa identidad me hace hoy reflexionar, y hablo a título personal, de cómo desde Fuerza Popular deberíamos reivindicar el rol y la participación de la mujer en la vida política de nuestra nación. Más aún si tenemos a una lideresa y presidenta del partido como Keiko Fujimori, que ha trabajado para lograr que la representación nacional tenga en la lista de parlamentarios al mayor número de mujeres constituido en la misma. Entonces, es coherente, desde mi posición personal, reivindicar la participación de la mujer. Eso en coherencia a lo anterior. Lamento que hoy
al año 1996, han pasado muchos años, ya no es el ministerio que se visionó, y tenemos una cartera, una de las más ineficaces que tiene el Ejecutivo y que apenas no logra ejecutar ni el 5% de su presupuesto. Pero eso es materia de otro análisis. Hoy quiero reivindicar que fue en una visión mucho más anterior del fujimorismo puro, reivindicar a la mujer en la vida política, no solamente en su participación, sino como ojo y centro del Estado mismo. Ha dicho el ministro de Justicia algunas cifras a las que yo no quiero volver, pero algunos de los temas que se cuestionan en materia de paridad y en tema de alternancia tiene que ver con algunos ejemplos, ¿no? Y se dice, oye, tuvimos una alcaldesa, ¿y dónde está la alcaldesa? ¿No está detenida? Oye, tuvimos una única gobernadora regional, que hoy se caracteriza por estar incriminada presuntamente en una banda criminal y que tendrá que precisar cuál es su situación y que nadie aparentemente le pregunta. ¿Qué ha dejado en Arequipa devolviendo 300 millones de presupuesto solamente en materia de salud, que ha paralizado el proyecto Majes Iguas 2 y que no tiene nada concreto para entregar? Bueno, esos temas de ineficiencia de la señora Osorio no pueden estigmatizar a las mujeres. Tampoco puede estigmatizar la alcaldesa metropolitana de Lima al tema de las mujeres. Y ahí podríamos dar una mirada interesante a otras experiencias que han habido a nivel nacional. Fíjense, en el marco histórico que podríamos revisar, recién en el año 1955, el Congreso de la República del Perú le otorga ciudadanía a las mujeres. Y esto es mediante la ley 12391. Tenemos algo de 60 años participando en la vida republicana de las mujeres. Es poco tiempo, casi la tercera parte de la vida republicana peruana. ¿Es un buen momento hoy para reflexionar si esa cuota debería ampliarse o no? Yo creo que sí. En 1956, para olvidarnos de esos dos malos ejemplos, teníamos ante el Senado Nacional a Irene Silva Linares. En la Cámara de Diputados estaba María Mercedes Colina Lozano, María Eleonora Silva y Silva, Juana Ovilluz de Palacios, Lola Blanco Montesinos de la Rosa Sánchez, Alicia Blanco Montesinos de Salinas, Manuela López, Matilde Pérez Palacio Carranza, Carlota Ramos. Teníamos en esa composición 9 diputadas y en el Senado a una. Hablo en 1956. El año de 1997, la ley 26859, la Ley General de Elecciones convirtió obligatoria la participación en un 25% de las mujeres. Hablo, colegas, del año de 1997. Mediante Ley 27387, es cuando este porcentaje, el año 2000, se incrementa 30%. 30%. Del año 2000 al año 2019 han pasado 19 años. Y hablábamos de un tema de progresión. ¿Corresponde o no que 19 años atrás revisemos cuáles fueron los argumentos en esos libros de debates que permitieron a mujeres como nosotras participar de la toma de decisiones en materias como fiscalizar, como legislar y como representar, pero más que eso, para hacerlo en ejes subnacionales, consejeras, regidoras, para que estos ejemplos sean además tomados por los ejecutivos, porque esto debería alcanzar a través de la presidencia del señor ministro a las fórmulas presidenciales, que vaya alternado el presidente, el vicepresidente y el segundo vicepresidente, y en las fórmulas regionales también. Entonces, históricamente, es un buen momento para repensar la participación de la mujer. Y podemos ver esto en el periodo congresal. He traído cifras que vienen desde 1956 a 1962, había 3% de mujeres, que eran 6. El año 2000 crecimos a 12% con estas medidas afirmativas.
Ha pasado 25%, 24%, hubo una época de apogeo, el año 2006 al 2011 con 41% de participación, si me permite, presidente, continuar. Y hoy estamos en un 30% en función a algunos accesitarios. Pero yo quisiera que le demos una mirada a qué pasa en América Latina. En América Latina, porque esto va de la mano, antes se decía la discriminación positiva, hoy son acciones afirmativas. Y estas acciones afirmativas, ¿de qué nos diferencian de esta discriminación positiva? De que miramos el territorio y decimos, acá no hay un criterio de igualdad. Porque he leído algunas columnas con atención que se reparten por las redes sociales, pero quizás poco se reflexionan en su contenido constitucional. En Bolivia, presidente, en el año 1997 al año 2010 se implementó la cuota de género en un 50%. Le hablo del año 97. Hoy la composición del Parlamento es de 50%. Se ha ido incrementando esta cuota porque la norma no cambia la realidad, pero genera condiciones, que es de lo que se trata esta norma. En Argentina, de 1991 al 2017 se implementó a 50%, hoy tienen un 39% de representación. En Brasil, la cuota es 30% y tienen un 13% de representación. En Chile están 40%, al año 2015 fue que se implementó y tienen un 32% de representación. Colombia, sí, en Chile 2015 se implementó una cuota de 40% y hoy tienen una representación de 32%, colega. En Colombia el año 2000 fue 30% y tiene hoy una representación de 17%. Podríamos ver México, donde recientemente han aprobado la paridad, y en el tema de Perú 30%. Si tendría la gentileza, quiero acompañarme con una imagen. Este es el planeta. Porque hemos mirado hace unos instantes lo que es América Latina, pero estas son las mujeres en la política al año 2019. Y yo quisiera, por supuesto, no vamos a ver el margen derecho, pero lo que tenemos son las mujeres en parlamentos, porque a veces si lo ilustramos desde donde estamos, se siente mejor la ilustración. Acá ha sido dividido en bloques y en segmentos. A ver, en primer lugar está Ruanda, Cuba, Bolivia, mejor nivel de representación. Y después tenemos un ranking que avanza en México, Suecia, Namibia y otros países. ¿Saben dónde está el Perú? En el cuarto bloque de la derecha. Pero además este ícono nos trae promedios mundiales y regionales de mujeres en parlamentos, mujeres desempeñando funciones en las más altas esferas del Estado. ¿Cuántas han sido presidentas de parlamento, vicepresidentas de parlamento, jefas de Estado? A las mujeres nos ven análogas más con qué carteras, con las carteras que tienen que ver con las de desarrollo social y humanidades o mujer, cuando podemos ver otros temas energéticos, de infraestructura vial, de economía, gracias Marisol, y mujeres en cargos ministeriales. Lo que yo quisiera hoy ilustrar, porque se nos dice, oye, ¿y a las mujeres las quieres obligar? No se trata de obligar, presidente, a las mujeres. Las mujeres somos el 50.8% de la población nacional. Y si hacemos el ejercicio de preguntarle al auditorio, levante usted la mano si quiere ser parte de la toma de decisiones del país y es mujer, yo estoy segura que muchas mujeres que están en el Porras Barrenechea hoy van a levantar la mano, presidente. ¿Por qué? Porque es un tema de derecho, de construcción de ciudadanía. Pero estas normas de la reforma política no son mágicas. Vienen acompañadas de un conjunto de normas, de una plataforma de normas. Por ejemplo, y pido, presidente, lamento que la presidenta Bartra no esté con nosotros, que se agende y que priorice el gobierno nacional a través del ministro Ceballos la aprobación de la norma de violencia y acoso político a la mujer. Porque si yo quiero que la mujer venga a tomar decisiones,
No tiene que ser objeto de hostilización, de persecución, de acoso ni violencia. Entonces la norma de las cuotas va acompañada de normas de protección, va acompañada de una plataforma normativa. En el tema de qué principios constitucionales son los que aboca esta norma, está el principio de igualdad y no discriminación, el principio de democracia representativa, o sea, ¿nos representamos por números nada más? ¿O es una representación cualitativa? ¿Qué tipo de representación tenemos? Si es 50.8% la conformación demográfica del país y tenemos un padrón electoral de 24 millones, yo fui elegida por, en promedio, 28.000 electores. Represento a 300.000 ciudadanos. ¿Cuántas de esas son mujeres? O sea, yo creo que la calidad de representación también es un eje importante al momento de hacer estas reflexiones. El principio de alternancia en el poder, el principio unitario y descentralizado, porque esto afecta a este país unitario que somos, pero también descentralizado. Y por supuesto, he revisado alguna bibliografía, y no quiero repetir las cifras que usted ha planteado, señor ministro, pero cuando uno revisa los comentarios y la crítica que se le hace a la paridad y la alternancia, habría que diferenciar o hacer un análisis y una votación también diferente en momentos diferentes de paridad y alternancia. En el marco de los instrumentos del derecho internacional, de los derechos humanos, si bien todas las personas, presidente, tienen los mismos derechos, no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Para su ejercicio en igualdad de condiciones, nace de manera específica los derechos humanos. Para eso está hecha esa norma. Y para eso hablamos hoy de acciones afirmativas. En ese sentido, no es lo mismo decir que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos. No es lo mismo decir, sino garantizar que tanto hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades para ejercer esos derechos intrínsecos. En el año 1979, la ONU aprobó la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, como una medida afirmativa de carácter internacional. El 79. Nosotros hoy estamos hablando recién de paridad. Por su parte, el año de 1994, la OEA aprobó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Por eso es importante la plataforma normativa complementaria que le garantice a la mujer este espacio seguro. Estamos hablando de espacios seguros para el ejercicio político de las mujeres. Una de las críticas fundamentales sobre paridad la ha planteado el periodista Federico Salazar en una columna que ha publicado en el diario El Comercio. Él dice, por ejemplo, que como si el derecho lo obtuviéramos por ser parte de un grupo y no un grupo de género. Al respecto debemos precisar que cuando hablamos de minorías no hacemos referencia a un aspecto cuantitativo de las personas, sino más bien a un aspecto cualitativo. Pues las minorías no se definen en función al número de sus miembros, sino en función a las situaciones de desventajas de acceso y ejercicio al derecho de igualdad. El señor Salazar plantea también que estas decisiones de paridad afectan el derecho de los demás. Está olvidando el periodista que una acción afirmativa de esta naturaleza no busca el recorte de un derecho, busca todo lo contrario, busca ampliar, equilibrar el ejercicio entre todos en iguales condiciones y oportunidades. Una cosa, presidente, es reconocerles el derecho a todos por igual, por una sola condición de persona humana, y otra muy distinto, garantizar el acceso al ejercicio de estos derechos en igualdad de condiciones. Voy a terminar diciendo algunas cosas.
La paridad no garantiza que las cuotas de 50% hombres y 50% de mujeres reflejen la representación nacional en proporción. Porque hay que trabajar temas de confianza, hay que trabajar temas de credibilidad, hay que trabajar temas de emprendimiento, de empoderamiento, de agendas sensibles, que es algo que le corresponderá al Ejecutivo, de acuerdo a los decretos y políticas públicas que tienen, emprender. Si partimos, además, creo que estas normas de paridad que deberíamos optar para no retroceder y avanzar en un 50%, reivindicar de cara al bicentenario, a los 200 años de independencia, donde tenemos acá a Micaela Bastidas, reivindicarla y pensar en 50%, podríamos verla una alternancia gradual en las listas, de un 30%, de un 25%, darles la oportunidad a que los partidos políticos, los movimientos regionales, que en autonomía sus instrumentos de gestión, estatutos y reglamentos puedan determinar con gradualidad cómo es que se implementa. Creo, señor presidente, de que esta, que es una opinión personal y por la que he trabajado mucho antes de estar en el Congreso de la República, no debería distanciar al Ejecutivo de responder algunas preguntas. ¿Cómo es que desde el Ejecutivo se lleva adelante una política nacional para acceder a mayores espacios? En el sector técnico, porque hoy se le impone una tarea importante al legislativo. Oigan ustedes, hagan que el 50% de paridad de mujeres participen. ¿Cómo desarrollar políticas de meritocracia que permitan vincular a mujeres? ¿Cuántas mujeres son viceministras? ¿Cuántas mujeres son jefes de gabinete? ¿Cuántas mujeres son directoras de ejes especializados? La meritocracia, la paridad y la alternancia debería ser parte de una fórmula que puede ser solvente al final de un análisis serio. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Aramayo. Tiene la palabra el congresista Gilbert Violeta, le sigue la congresista Marisa Glave. La congresista Tania Perión y congresista Marisol están también anotadas. Congresista Violeta, congresista Rosas. Congresista Violeta, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Saludando, por supuesto, la presencia del ministro, respecto de quien hubiéramos querido escuchar, además, algunas explicaciones sobre lo que está ocurriendo en el INPE, pero entendemos que no es la oportunidad para extender esas críticas. Al ministro, presidente, por su intermedio, la primera pregunta, que creo que sobre lo cual hay que ser concretos, porque este es un debate que no ha iniciado ahora sobre el tema de paridad y alternancia. En realidad, proyectos de ley anteriores, incluso el propio Ejecutivo, cuando se trabajó la reforma constitucional de cara al referéndum del 9 de diciembre, ya se había iniciado este debate. Lamentablemente el Parlamento no aprobó estas fórmulas de alternancia y paridad, sobre lo cual podemos tener diferencias, pero lo cierto es que es un debate válido. Y no solamente es válido en ese sentido, además yo creo que lo primero que hay que preguntarle para tener claras las reglas de este debate es que en el supuesto de que el Parlamento no aprobase la fórmula de paridad y alternancia, ¿el Ejecutivo va a dar por denegada la confianza en este extremo de política pública? ¿Sí o no? Creo que hay que tenerlo claro, porque creo que si el Parlamento ha dado un voto de confianza, y no tengamos luego sorpresas si es que, por ejemplo, el Ejecutivo aprueba una fórmula progresiva o deniega una fórmula de alternancia y paridad. Y creo que lo primero que hay que tener es bien claro qué posición política tiene el Ejecutivo en relación a una eventualidad de modificación o no aprobación de esta fórmula propuesta por el Ejecutivo. Primera cuestión. La segunda cuestión es que en realidad este proyecto de ley no solamente se refiere al tema de paridad, se refiere a varias otras modificaciones a la ley del sistema electoral.
Y la primera de ellas, en realidad referida al artículo 18, está referida a que con esta modificación los parlamentarios en el futuro ya no van a ser elegidos en la primera vuelta, sino en la segunda vuelta electoral. Es decir, van a ser elegidos en la segunda vuelta en el momento en el que se elige de manera definitiva a la fórmula presidencial. Dicho sea de paso, el texto del artículo 20 propuesto por el Ejecutivo está erróneamente redactado, porque dice conjuntamente con la segunda elección presidencial, debería decir conjuntamente con la segunda vuelta para la elección presidencial. Entonces, sin embargo, sobre esto, presidente, creo que hay que revisar bien si es que esta es una fórmula apropiada para el caso peruano. Mire, este es un sistema que existe en Francia y tengo entendido que Ecuador también lo está implementando. Pero lo que genera la elección del Parlamento en la segunda vuelta para la elección presidencial es que difumina las minorías.